cuando me mudé. Creo que tenía alrededor de unos 21 años, y demasiadas cosas sin acomodar. Mi departamento estaba en el cuarto piso de un edificio. Fue el más barato que conseguí en ese entonces, o al menos el único que me podía costear. Calles llenas de baches, ventanas con rejas, varios negocios pequeños donde se puede decir que vendían de todo un poco, consolas usadas, cargadores de dudosa procedencia y comida. No era tan mal sitio para reabastecerme. Vivía de reparar electrónicos, celulares, controles, televisores viejos. La mayoría de noches trabajaba hasta tarde porque el silencio de mi depa me incomodaba demasiado. No estaba acostumbrado a vivir solo aún. Había algo raro en escuchar solamente el aire acondicionado, el refrigerador, y tus propios pasos durante horas. Por eso solía dejar el televisor encendido incluso cuando no estaba viendo nada. No sé si también lo han hecho. Una noche estaba navegando en la ya extinta página Nexora, un sitio donde podías compartir tus intereses como series, ideas, anécdotas y hasta comprar y hacer ventas por correo, prácticamente un Facebook, pero más arcaico y de finales de los 2000. Esta misma solía estar afiliada a una plataforma de empaquetados, o sea, pedidos por correo. Vi un curioso anuncio mientras buscaba qué hacer para quedarme dormido. La publicación no tenía descripción compleja, solo era una caja abierta y desgastada con cosas al azar, que esa misma red solía vender, para liquidar objetos que no se vendieron bien o simplemente fueron devueltas, ya sea por defectos de fábrica o simplemente por no ser lo que prometían. Estaba a punto de pasar la publicación, cuando mis ojos se centraron en algo que me llamó mucho la atención. Era eso. Un cartucho. Era de color dorado brillante. Justo lo que pensaba, era el cartucho del primer Zelda, para la NES. Nunca había tenido un cartucho original, ya que el poseer ese lujo en una consola clon, no era una opción. No pude dejar pasar la oportunidad de obtener esa caja, realmente no tanto por las demás cosas que venían junto con ella, sino más bien por el cartucho. Realmente no guardaba intenciones de coleccionarlo a pesar de tener una NES, sabía que ese juego haría mucho más feliz a alguien además de mí, sobre todo, que le podía sacar un buen dinero. No perdí más tiempo y le mandé un DM a la empresa. Pasaron los minutos, recibí un mensaje. Su paquete llegará en unos días, nosotros le avisaremos cuando esté. Me cobraron unos 20, o tal vez $30, no lo recuerdo con exactitud, solo sabía que salí ganando. Una semana después, llegó, bajé las escaleras rápidamente, estaba muy feliz, no estaba pasando específicamente por un buen momento económico por aquel entonces, y ese paquete era como tener un pequeño respiro de todo, así que al llegar a las puertas de mi piso, puse la caja en mi mesa, y saqué una libreta, donde fui sacando cosa por cosa, para calcular el valor de cada una y ver si le podía sacar provecho, hasta que vi el cartucho. Respiré calmadamente unos segundos antes de tomarlo. Y definitivamente, es original. Estaba muy contento, no sabía por qué precisamente, si bien siempre me consideré fan de los juegos, consolas y demás cosas, ahora me sentía intocable. Casi como si tuviera el santo grial de los juegos en mis manos. No perdí más el tiempo y le saqué foto para subirla y subastar el cartucho. Cuando me tomó un pequeño momento para analizar el producto. No había nada raro con la carcasa en sí, lo único que me sacaba un poco de contexto, era que abajo del título de Zelda, habían un par de letras en japonés. Estaré subiendo fotos relacionadas al juego. Por un momento me sentí nervioso, ya que estaba empezando a pensar que tal vez lo que tenía en manos, era solo una copia china más, y no el original. Busqué información en la red pero no me dio respuesta, le tomé una foto e intenté buscar imágenes similares que me dieran un resultado, pero tampoco. Estaba cayendo aún más en la angustia, no podía vender el cartucho, y que pensarán que era alguna clase de estafador. Así que como prueba final, decidí pensar meter el juego en mi vieja consola NES. Sabía y tenía en cuenta que las NES, también podían leer cartuchos pirata, así que no era la mejor opción. Finalmente lo puse en la NES. Pero no dio imagen. Pensé que había sido engañado. Cuando hurgo algo más en la caja, me encuentro con un pequeño USB, junto con una guía. Era la original de Zelda, pero estaba en muy mal estado, rasguñada y arremendada con cinta en varios lugares, pero todas las páginas estaban en blanco, o con manchas negras como si la tinta se hubiese escurrido mucho antes, pero lo que más me llamó la atención fue esta página en específico. No decía nada. Solo un simple mensaje, con una imagen de Link abajo, imagen que por cierto se veía algo extraña, pero no sabía por qué.
Lo dejé sobre la mesa y dudé un poco sobre usar ese USB en mi computadora, debido a que podría tener alguna clase de virus malicioso. Pero al final estaba tan desilusionado, que siendo sincero, la curiosidad me ganó. Cuando lo introduje en mi PC, solo estaba un documento, con lo que parecía ser un archivo en blanco ejecutable, con el nombre de Zelda, y algunas letras en japonés. No tenía nada que perder, así que le di clic, ya después abrió directamente, era lo que pensaba, una simple ROM de Zelda aunque solo para PC. Pero algo se veía muy diferente, el título de entrada del juego no tenía la espada que el anciano te da en el primer juego, sino que directamente estaba la espada maestra. Seguí jugando, probablemente se trataba de una clon, eso había pensado. Pero cuando le di a inicio, no era para nada lo que esperaba, el juego era totalmente distinto, tampoco parecía un juego de NES de esos años, tenía una estética que me recordaba a los juegos isométricos RPG, pero esa no era la estética de Zelda, ya pasado unos minutos seguí jugando. No tenía idea de por qué se veía así, fondos, ítems, y hasta el menú de objetos se veía muy diferente. Aunque cosas como los enemigos y algunas melodías seguían allí. Aunque, lo que más me daba curiosidad, era que todo parecía estar basado en un entorno de 8 bits, salvo el sprite de Link, que como muchos ya sabrán, la NES de aquel momento solo permitía una cantidad limitada de 3 colores para cada personaje, pero este Link, cargaba hasta con 5, incluso pude notar que tenía el escudo iliano, nada de lo visto tenía sentido para ese punto de la historia. Aunque ya para cuando seguí avanzando noté muchas otras cosas que no tenían coherencia dentro del título original, como mensajes de diálogo sacados de contexto, algunos en inglés, otros solo en japonés. No sabía qué decía ninguno de ellos, pero seguí avanzando. No encontré ninguna mazmorra, todo el juego estuve siguiendo pasillos lineales y al azar, realmente me estaba aburriendo. Ya iba a apagar el PC e irme a descansar un poco, cuando de la nada, empiezan a saltarme aún más diálogos de texto. Realmente no sabía qué significaban, ya que todo estaba o en japonés, o inglés, no sé si alguien pueda ayudarme a traducir todo esto. Continuando con lo ocurrido en el juego, llegué a una sala, donde parecía estar todo en un total negro, salvo los sprites de césped, estos eran de un color rosa, casi violeta, nunca antes había visto tal lugar en Zelda. Me detengo unos segundos, debido a que el PC se quedó congelado. Supuse que el ejecutable estaba corrupto y hasta allí llegaba. Una pantalla negra empieza a brillar de a poco, se reprodujo una melodía de tonalidad melancólica, por tal vez unos 2 o 3 minutos. Parecía un tonto mirando hacia la pantalla mientras escuchaba dicha tonalidad. Cuando y de la nada sale esto. Realmente no sé qué sea este video. Lo dejaré al final del hilo, si alguien sabe qué significa, por favor escríbame. Voy a revender todo lo que llegó en esa caja, tal vez con algo de suerte pueda rascar algo de allí. Debe de ser un ROM, es lo más probable, debido a que una NES no podría reproducir tal cinemática con esa voz tan grosera que te hizo de alguien más con mucho imágenes probablemente creo que te malgastaste. Amigo, con respecto a todo lo que dijiste, la verdad estoy totalmente asombrado, al igual que tú, busqué contenido de ese juego por todos lados, tanto como la foto del cartucho, y el manual, pero reitero, no encontré nada, eso que tienes es un caso totalmente bizarro, con respecto al sitio que mencionaste. Nexora, ese sitio también fue cerrado, debido a que estaba afiliado a una red de paquetes y entregas de procedencias mundanas. Es decir, cosas como teléfonos, consolas, o prácticamente cualquier cosa que se te ocurra, era reportado como extraviado o robado de parte de otros usuarios. En pocas palabras, había fuertes sospechas de que sacaban sus cosas no de productos en liquidación, sino más bien, una red de tráfico anónima. ¿Qué hiciste con el cartucho?